La Biblia nos enseña que lo visible y lo invisible están conectados. En Deuteronomio 7:26 leemos: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este versículo revela una verdad poderosa. Los objetos que colocamos en nuestros espacios pueden abrir puertas espirituales para bendición o para ruina. Hoy exploraremos por qué hay un objeto que jamás deberías retirar de tu mesa si deseas preservar la abundancia y la paz que Dios quiere para ti. Te mostraremos cómo un simple acto puede afectar el ambiente espiritual de tu hogar. Revelaremos qué representa este objeto y por qué su permanencia asegura una cobertura de provisión divina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través de esta revelación? Desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado llenar su hogar de cosas que le otorguen seguridad, bienestar y protección. Nos rodeamos de objetos, adornos, recuerdos, símbolos que creemos que traen buena suerte o que simplemente embellecen nuestro espacio. Sin embargo, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el poder espiritual que puede habitar en los objetos que colocamos dentro de nuestro hogar? No se trata de superstición ni de ideas extrañas. Es una verdad bíblica que ha sido ignorada por muchos. Hay elementos físicos que pueden abrir puertas al mundo espiritual, ya sea para bendición o para maldición. En la palabra de Dios encontramos numerosos ejemplos que confirman esta realidad. En Josué 7:13, el Señor dice: santifícate, porque mañana haré maravillas en medio de ti. Tú no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ti. Esto sucedió cuando el pueblo de Israel fue derrotado por causa de un objeto prohibido escondido entre ellos. A simple vista era solo un manto babilónico, un lingote de oro, una pequeña posesión. Pero espiritualmente representaba una transgresión, un acto de desobediencia que contaminaba todo el campamento. Este principio sigue vigente hoy. Hay objetos que traen consigo un significado espiritual profundo. Algunos, como en el caso de Acán, arrastran maldición, pero otros, cuando son colocados con fe y propósito, actúan como recordatorios visibles del pacto con Dios, activando bendición, cobertura y provisión. La diferencia está en el origen y en la intención con que se colocan. No es cuestión de rituales vacíos, sino de revelación espiritual. Así como una simple piedra ungida por Jacob se convirtió en Betel, casa de Dios, también un objeto sobre la mesa puede convertirse en una señal visible del orden divino en el hogar. Muchos creyentes hoy viven en hogares donde reina el caos, la escasez, el conflicto, y no logran identificar la raíz del problema. Buscan soluciones externas, pero olvidan mirar dentro. No dentro de su alma, sino dentro de su propio hogar. ¿Qué hay en tus habitaciones? ¿Qué tienes sobre tu mesa? ¿Qué cosas has permitido entrar sin discernimiento? En el libro de Deuteronomio 7:26 leemos una advertencia directa: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esta no es una advertencia simbólica, es literal. Lo que traes a tu casa, lo que colocas en tus estantes, en tus paredes, sobre tu mesa, tiene un efecto directo sobre la atmósfera espiritual de tu entorno. No se trata solamente de no traer lo que contamina, sino de aprender a conservar lo que bendice. Y aquí es donde comienza el misterio que hoy estamos llamados a desvelar. Existe un objeto, uno en particular, que cuando permanece sobre tu mesa actúa como testimonio visible de fe, como altar cotidiano, como recordatorio de provisión divina.
Pero muchos, por costumbre, por distracción o por ignorancia, lo retiran, lo dejan de lado, lo ocultan y sin saberlo cortan un flujo de bendición que Dios había establecido. La Biblia nos muestra cómo objetos aparentemente comunes se convierten en vehículos de lo sobrenatural. El bastón de Moisés no era más que una vara de pastor, hasta que Dios lo usó para abrir el mar. El aceite de la viuda era apenas una pequeña vasija, hasta que se convirtió en canal de multiplicación. El manto de Elías cayó sobre Eliseo y con él vino una doble porción del Espíritu. Lo que todos estos casos tienen en común es la obediencia, la fe y la intención espiritual detrás del objeto. Cuando se pierde el enfoque espiritual de los objetos consagrados, se pierde también la cobertura que traen consigo. Por eso es crucial entender que no estamos hablando de superstición, sino de principios bíblicos profundos que conectan lo visible con lo invisible. En Números 21:9 se nos habla de una serpiente de bronce levantada por Moisés por instrucción divina para sanar a quienes eran mordidos por serpientes en el desierto. Aquello que parecía un simple objeto era en realidad un acto de obediencia que activaba la sanidad divina. Pero años más tarde, cuando el pueblo de Israel comenzó a idolatrar esa serpiente, el rey Ezequías la destruyó, llamándola Nehustán, porque lo que debía ser un símbolo de fe se había convertido en un ídolo. El mensaje es claro: no se trata del objeto en sí, sino del propósito espiritual que cumple en obediencia al Señor. Así como hay objetos que deben ser removidos por abrir puertas al enemigo, hay otros que nunca deben ser retirados, porque su permanencia representa fidelidad, consagración y orden divino. En cada hogar cristiano debería haber un lugar designado donde Dios es honrado diariamente. Y la mesa es, en la mayoría de los hogares, ese centro simbólico donde se reúnen los miembros de la familia, donde se parte el pan, donde se conversa, donde se toman decisiones. Por eso es precisamente allí, sobre la mesa, donde debe colocarse un objeto que actúe como testimonio de que Dios está presente y es el proveedor. Pero ¿por qué se pierde esta práctica? ¿Por qué las mesas hoy están llenas de cosas triviales pero vacías de significado espiritual? En parte por la costumbre moderna de separar lo espiritual de lo cotidiano. Muchos creen que lo sagrado pertenece solo al templo, al domingo, a los tiempos de oración. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que cada aspecto de la vida debe estar consagrado. En Deuteronomio 6:6-9, Dios ordena que sus palabras estén presentes en todo momento. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo espiritual no se limita al momento de oración. Debe estar presente en las paredes, en los marcos, en la entrada y sí también sobre la mesa. Algunos podrían pensar que esto no tiene efecto real, que es solo una representación simbólica. Pero la Biblia nos enseña que el mundo espiritual responde a actos de fe concretos. Cuando un objeto es consagrado con oración, cuando es colocado con un propósito santo, se convierte en un punto de contacto entre lo natural y lo sobrenatural. Así como el arca del pacto traía victoria cuando estaba presente en el campamento, así también un objeto consagrado puede traer paz, provisión y cobertura a un hogar cuando permanece en el lugar correcto. En muchos testimonios se ha escuchado cómo el ambiente de una casa cambió cuando se quitó un objeto de ocultismo o de idolatría, y cómo se restauró la bendición cuando se consagró nuevamente el espacio. Recuerdo la historia de una familia que por años vivió en escasez,
conflictos continuos y un ambiente de opresión espiritual. Oraban, ayunaban, pero algo no encajaba. Hasta que un día, en oración, el padre sintió que debía revisar su casa con discernimiento. Al hacerlo, encontró en la biblioteca un libro que había sido un regalo con símbolos esotéricos y en la mesa del comedor un adorno decorativo con origen pagano. Decidió retirar esos objetos, orar por limpieza espiritual y, en su lugar, colocó una Biblia abierta en el Salmo 23 sobre la mesa junto a una vela consagrada. Desde ese día, el ambiente cambió. No fue un acto mágico, fue un acto de fe y obediencia. La presencia de Dios se sintió más fuerte. Las finanzas comenzaron a estabilizarse. La comunicación en la familia se restauró. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué hay sobre nuestra mesa? ¿Representa lo que creemos? ¿Testifica de a quién pertenece nuestro hogar? Muchos hogares tienen sobre la mesa el control remoto, las llaves del coche, el teléfono móvil. Pero no hay nada que indique que ese lugar ha sido consagrado al Señor. En cambio, los enemigos espirituales reconocen rápidamente dónde hay autoridad y dónde hay descuido. En Hechos 19:15, un espíritu maligno responde a unos exorcistas diciendo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El mundo espiritual distingue a los que tienen cobertura y también a aquellos cuyos hogares están espiritualmente vacíos. Cuando colocas un objeto consagrado sobre tu mesa, estás haciendo una declaración. Aquí reina el Señor, aquí se honra su palabra, aquí se invoca su presencia. Puede ser una Biblia abierta, una copa de aceite consagrado, un pan que representa el pacto, pero lo importante es que sea con intención, con oración, con fe, no como un amuleto, sino como un altar, porque esa mesa no es solo un mueble, es un símbolo de provisión, de unidad, de bendición. En Salmo 23:5 David dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No se trata solo de una imagen poética, es una revelación de que Dios pone una mesa, una preparación, un sustento incluso en medio del conflicto. Si esa mesa está espiritualmente activa, la provisión llega, incluso si el enemigo ronda cerca. Por eso el mensaje de hoy es claro y urgente. Hay un objeto que jamás deberías quitar de tu mesa, no porque ese objeto tenga poder en sí mismo, sino porque representa una verdad espiritual poderosa. Dios es el centro de tu hogar. Es un recordatorio diario, una invitación a mantener viva la fe en lo cotidiano. En un mundo donde todo cambia, donde las corrientes arrastran, donde lo superficial se impone, mantener un altar visible en el centro de tu hogar es un acto de valentía espiritual. Es una forma de decir: en esta casa servimos al Señor. En cada rincón del hogar hay espacios que cargan un significado especial, pero ninguno tan simbólico ni tan espiritualmente potente como la mesa. A lo largo de la Biblia, la mesa ha sido mucho más que un simple mueble. Ha representado comunión, pacto, provisión y honra. ¿En ella se compartían alimentos? Sí, pero también se sellaban decisiones, se recordaban promesas y se establecía la presencia de Dios. El lugar donde se sientan los hijos, donde se parte el pan, donde se bendice el alimento, es el mismo lugar que Dios ha utilizado en toda la Escritura como símbolo de su provisión constante y de su deseo de habitar en medio de su pueblo. El Salmo 128:3 nos dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Esta imagen no es casualidad. Dios pudo haber hablado de los hijos como plantas en el campo o en el jardín, pero eligió colocarlos alrededor de la mesa, porque la mesa representa unidad, representa cobertura, representa bendición generacional.
Cuando Dios se refiere a los hogares bendecidos, lo hace incluyendo esta imagen de hijos alrededor de la mesa. Esto nos indica que el ambiente espiritual que rodea la mesa no es accesorio, sino central en el diseño divino. Desde el Antiguo Testamento, la mesa ha sido también un lugar sagrado. En Éxodo 25, 23 a 30, Dios da instrucciones específicas a Moisés para construir la mesa del pan de la proposición. No era una mesa cualquiera. Era de madera de acacia, cubierta de oro puro, con platos, copas y cucharones también de oro. Y sobre ella debían estar siempre los panes consagrados. El pan no era solo alimento físico, representaba la presencia permanente de Dios entre su pueblo. Se colocaban 12 panes, uno por cada tribu de Israel, como recordatorio continuo de que Dios proveía, sostenía y habitaba con ellos. Esos panes se renovaban cada semana, en señal de renovación del pacto y de la provisión constante del cielo. Esta misma idea se repite en Levítico 24, 5 a 9, donde se detalla que cada sábado los sacerdotes debían reemplazar los panes en la mesa sagrada y que estos eran panes perpetuos delante del Señor. Esta constancia de presencia es clave. No era solo poner el pan un día y retirarlo al siguiente. Era una práctica continua, un acto de honra. El pan sobre la mesa representaba la fidelidad de Dios y al mismo tiempo la fidelidad del pueblo. No podía ser descuidado, no podía ser olvidado y mucho menos retirado sin reemplazo, porque la ausencia de ese pan indicaría la ausencia de Dios en medio de ellos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la mesa vuelve a ocupar un lugar central. Jesús, justo antes de ser entregado, se sienta con sus discípulos a compartir la última cena. No eligió un templo, no eligió una sinagoga, no eligió un monte, eligió una mesa. Allí parte el pan, entrega el vino, establece el nuevo pacto. En Lucas 22, 29 leemos: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. A través de este acto, Jesús transforma una comida común en un momento de consagración eterna. Esa mesa, aparentemente ordinaria, se convierte en altar. Y ese altar establece el sacrificio más poderoso de la historia. La mesa se convierte entonces en símbolo del cuerpo de Cristo en lugar de comunión espiritual, en territorio donde el cielo toca la tierra. Esto no es un símbolo místico, es un principio bíblico. La mesa es el punto de encuentro entre lo eterno y lo temporal. Es donde lo cotidiano se reviste de propósito. Por eso, en los primeros siglos del cristianismo, la cena del Señor no era algo marginal, era el centro de las reuniones de la iglesia. En Hechos 2, 46, se nos dice que los creyentes comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No se trataba solo de compartir comida, se trataba de compartir fe, unidad, presencia divina. Y todo eso ocurría alrededor de la mesa. El enemigo conoce bien el significado espiritual de este lugar. Por eso uno de sus ataques más sutiles ha sido precisamente convertir la mesa en un lugar irrelevante. Hoy, en muchas casas, la mesa ha perdido su valor espiritual. Se come frente al televisor, se habla poco, se ora menos, se convierte en depósito de papeles, en escritorio improvisado, pero ha dejado de ser un altar, ha dejado de ser un espacio consagrado. Y cuando la mesa pierde su valor espiritual, el hogar comienza a vaciarse de comunión, de dirección, de sentido. Lo que debía ser un punto de encuentro con Dios se convierte en un simple mueble más. Dios no cambia. Lo que Él diseñó para ser altar sigue siendo altar. Lo que Él estableció como símbolo de pacto sigue teniendo poder. En el Salmo 23:5
se revela una verdad profunda cuando dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquí Dios no solo prepara una mesa, sino que lo hace en medio de la batalla, en medio de la aflicción. Esto demuestra que la mesa no es solo símbolo de alimento, sino de estrategia espiritual. El Señor pone mesa en medio de los enemigos. Él prepara, organiza y establece un acto de autoridad en el lugar de la confrontación. Y lo hace usando un elemento que hemos subestimado: la mesa. Cada vez que un hijo de Dios se sienta a comer y bendice los alimentos, está activando un principio bíblico. Cada vez que se ora alrededor de una mesa, que se lee la palabra, que se da gracias, que se coloca sobre ella un símbolo consagrado, se está recuperando el propósito espiritual original. Y no se trata de religiosidad, sino de entendimiento. La mesa en tu hogar no fue diseñada solo para lo físico, sino para lo eterno. Es un altar de provisión, un centro de unidad, una herramienta de guerra espiritual. En Apocalipsis 3:20 el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta promesa no se refiere únicamente al acto físico de compartir comida, sino a la restauración de comunión íntima y profunda. Jesús quiere entrar, quiere sentarse, quiere cenar, quiere estar en la mesa. Esta es una de las figuras más poderosas del deseo de Dios de habitar con su pueblo. El mismo Dios que en el desierto mandó a colocar pan sobre la mesa del tabernáculo es el que hoy llama a cenar contigo en tu hogar. Y no vendrá a un altar vacío, sino a una mesa dispuesta, consagrada, llena de significado espiritual. En Proverbios 9, la sabiduría es presentada como una figura femenina que edifica su casa, labra sus columnas y prepara un banquete. Versículo 2, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Esta imagen revela una verdad: la sabiduría espiritual prepara mesa, la insensatez no lo hace. La sabiduría se manifiesta no solo en palabras, sino en actos concretos de honra. Y uno de ellos es consagrar la mesa, mantenerla como un lugar digno, apartado, especial. Un lugar que proclama, sin necesidad de palabras, que allí reina el Señor. El descuido de este principio ha producido hogares sin centro espiritual, sin comunión, sin referencia visible de fe. No basta con orar, no basta con creer. Hay que establecer en el espacio físico señales del reino. No como ídolos, sino como puntos de referencia espiritual. Tal como lo hizo Josué en el Jordán, cuando colocó 12 piedras como testimonio visible para las generaciones futuras. Esa mesa, con el objeto consagrado que jamás debe ser retirado, será un testimonio también, un recordatorio de que ese hogar le pertenece a Dios, de que ese espacio ha sido dedicado a Él. Cuando se restaura el significado de la mesa, se restauran también las relaciones. Porque el acto de sentarse a la mesa, de compartir el pan, de bendecir el alimento, de mirar al otro a los ojos, es una representación física del diseño celestial. Por eso Jesús no solo predicaba en las sinagogas, sino que cenaba con los suyos, con pecadores, con fariseos, con amigos, porque sabía que en la mesa los corazones se abren, los pactos se sellan, la fe se manifiesta. No se trata de imponer una práctica religiosa, se trata de recuperar el diseño original. El altar en la casa no siempre es un púlpito, pero sí puede ser una mesa. Y si esa mesa tiene un objeto que representa fe, un pan consagrado, una Biblia abierta, una lámpara encendida, entonces ese hogar tiene un centro espiritual visible. El enemigo puede tocar muchas cosas, pero no puede traspasar un altar que está encendido. Porque allí donde hay honra, hay cobertura. Allí donde hay comunión,
hay autoridad. Allí donde hay obediencia, hay bendición. Dios honra a los que lo honran. Esto es lo que dijo a Elí en 1 Samuel 2:30. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Honrar al Señor no es solo cantar o predicar, es también preparar un lugar para Él en casa. Es colocar sobre la mesa lo que testifica de su presencia. Es decirle con actos concretos: aquí eres bienvenido, aquí eres el centro. No basta con palabras, se requiere acción. Cuando un hogar recupera su mesa como altar, se alinean dimensiones espirituales que antes estaban fragmentadas. Se restaura el orden, se establece la paz, se activa la provisión. Porque Dios responde a quienes le hacen lugar. Él no irrumpe, Él entra donde es invitado. Y cuando entra, pone orden, trae dirección, derrama bendición. El objeto que nunca debe ser retirado es solo una manifestación visible de esta verdad invisible. La mesa es más que un mueble, es un altar. Y cada altar preparado atrae la presencia de Dios. Por eso, en este guión no hablamos de costumbre ni de tradición. Hablamos de principios eternos. Hablamos del diseño original. Hablamos del deseo de Dios de habitar con nosotros, de cenar con nosotros, de bendecir nuestras casas desde el lugar donde se parte el pan. El tiempo de restaurar tu altar ha llegado, y ese altar empieza por tu mesa, porque lo que hoy está allí habla de lo que reina en tu casa. Si la mesa está vacía espiritualmente, el hogar carece de centro. Pero si la mesa está consagrada, si la presencia de Dios es visible en ella, entonces la bendición descansa sobre todo lo que se sirve, sobre todo lo que se dice, sobre todo lo que se construye en ese lugar. Y eso transforma no solo momentos, sino generaciones. A lo largo de las Escrituras, Dios ha revelado principios que no dependen del tiempo ni de la cultura, sino de la obediencia y del discernimiento espiritual. Existen símbolos que, lejos de ser simples representaciones visuales, se convierten en puntos de encuentro entre el cielo y la tierra. Uno de estos símbolos ha sido ignorado por muchos creyentes, aun cuando su poder permanece tan vigente como en los días de Moisés, David o Jesús. No es un objeto decorativo ni una tradición vacía. Es una herramienta espiritual que, cuando se coloca con entendimiento sobre la mesa del hogar, activa promesas de provisión, cobertura y comunión continua con Dios. Este objeto no debe retirarse jamás, porque su permanencia es un testimonio visible de la honra, la fe y la dirección divina sobre ese lugar. La Biblia no deja espacio para ambigüedades cuando se trata de símbolos sagrados. Desde el tabernáculo hasta la cruz, cada elemento fue intencionado, cada señal cargada de significado eterno. Uno de los objetos más representativos de la relación entre Dios y su pueblo ha sido siempre el pan. En el desierto, cuando los israelitas no tenían qué comer, Dios no envió animales ni raíces, sino pan del cielo. Éxodo 16:15 dice: y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. El maná fue una declaración diaria de que Dios suplía, de que no fallaba, de que su provisión era constante. Cada mañana, al despertar y encontrar el maná sobre el suelo, el pueblo podía recordar que dependía únicamente del cielo. Y ese mismo principio se manifiesta hoy en el objeto que debe permanecer sobre la mesa. Ese objeto es el pan consagrado, no un pan cualquiera, sino uno apartado con oración que permanece visible en la mesa como señal del pacto eterno con Dios. Su presencia habla aunque nadie lo toque, habla de dependencia, habla de bendición, habla de fe activa. En Levítico 24,
cuando se da instrucción sobre los panes de la proposición, Dios ordena que se coloquen en 2 hileras sobre la mesa pura delante de Él. Se cambian cada sábado, pero siempre deben estar allí. El versículo 9 añade: y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo. La clave está en la última frase: derecho perpetuo. Esto no fue un mandato temporal ni un símbolo limitado al templo. Es un principio espiritual para todo aquel que quiera vivir bajo el diseño de honra y cobertura divina. El pan sobre la mesa representa al mismo Cristo. En Juan 6:35, Jesús declara: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta declaración conecta directamente con lo que Dios estableció siglos antes en el tabernáculo. El pan ya no era solo físico, era la manifestación viva del Mesías. Tener pan consagrado sobre la mesa no es una práctica vacía. Es un acto que proclama que Jesús está presente, que Él es el centro del hogar, que en ese lugar no falta nada, porque el pan de vida ha sido recibido y honrado. Este pan no es para ser consumido como parte de un rito, sino para permanecer como recordatorio. En el libro de Josué, capítulo 4, cuando el pueblo cruza el Jordán, Dios instruye que se levante un monumento con 12 piedras, una por cada tribu. El propósito era que cuando las generaciones futuras preguntaran qué significaban aquellas piedras, los padres pudieran decirles: estas piedras son para memoria de que el poder de Dios abrió las aguas. De igual forma, el pan sobre la mesa es una piedra de memoria. No es una superstición, es una declaración espiritual. Su presencia dice: aquí mora el Dios que provee, aquí se honra al que sustenta, aquí se recuerda diariamente al que no falla. El pan no puede ser sustituido por cualquier otro objeto. No puede ser reemplazado por una imagen, por una figura decorativa ni por un texto. Tiene un valor simbólico único porque fue designado por Dios para representar su provisión. A lo largo de la historia bíblica, el pan ha aparecido en momentos cruciales. En 1 Reyes 17, Elías llega a la casa de la viuda de Sarepta y le pide un bocado de pan. Ella responde que solo tiene un poco de harina y algo de aceite. Elías le dice: hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta mujer obedeció, colocó la fe sobre la necesidad y no le faltó nada. El pan fue el medio por el cual se activó la promesa. Hoy ese mismo principio se activa cuando el creyente con entendimiento coloca el pan consagrado sobre su mesa. No como un objeto mágico, sino como un acto de honra. Es una forma de decirle al cielo: reconozco de dónde viene mi provisión, consagro mi mesa, declaro que aquí gobierna el pan de vida. Este gesto simple pero profundamente espiritual mantiene abierto el canal de bendición sobre el hogar. Quitar ese pan, ocultarlo o dejar de darle valor es cortar con un principio divino. Es cerrar la puerta a la provisión continua. En la última cena, Jesús no entregó una espada, ni una corona, ni un símbolo de autoridad política. Tomó un pan, lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos. Mateo 26:26 registra: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Este acto no fue solo un recuerdo de lo que iba a suceder en la cruz, fue una transferencia de presencia, de cobertura, de pacto. El pan quedó como recordatorio físico de una verdad eterna. Cristo está con los suyos. El que parte el pan con el Señor
permanece en su comunión. En Hechos 27 se menciona que la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana para partir el pan. No lo hacían una vez al mes ni como costumbre esporádica, era una práctica constante, porque entendían que el pan no era una formalidad, era un punto de conexión con lo divino. Lo que comenzó en el desierto con el maná, lo que se sostuvo en el tabernáculo con los panes de la proposición, lo que se confirmó en la última cena, seguía vigente en la iglesia naciente y hoy sigue teniendo poder para transformar hogares cuando se entiende y se honra correctamente. Este pan consagrado sobre la mesa es una barrera contra la escasez, es una señal contra el temor, es un punto de enfoque espiritual que eleva el nivel de fe en la familia. Donde se coloca con reverencia, se produce una atmósfera distinta. No es casualidad que muchos hogares donde reina la paz y la abundancia sean aquellos donde la fe no es oculta, sino visible, no como una imposición, sino como una declaración silenciosa pero firme. El pan, al estar presente, predica sin hablar, testifica sin palabras, intercede sin moverse. En 2 Samuel 9, David busca a alguien de la casa de Saúl a quien hacer misericordia por amor a Jonatán. Encuentran a Mefiboset, un hombre lisiado, sin herencia, marginado. Pero David lo manda a llamar y le dice: comerás siempre a mi mesa. Esta frase restituye no solo su dignidad, sino su posición espiritual. La mesa del rey se convierte en lugar de restauración, de honra, de pacto. Y ese mismo principio se manifiesta cuando Dios nos llama a su mesa, cuando permite que tengamos parte con Él. El pan consagrado sobre nuestra mesa representa que hemos sido llamados, restaurados, incluidos. Es la prueba de que ya no vivimos bajo maldición, sino bajo pacto. No se trata de una costumbre más. Se trata de establecer un altar visible que proclame a diario que Cristo reina en ese hogar. El pan sobre la mesa no puede ser ignorado. Su presencia es un ancla espiritual, una cobertura para los hijos, un recordatorio para los padres, un testimonio para las visitas, un mensaje para el cielo y para el infierno. Aquí vive una familia que honra al Señor. Aquí se parte el pan con fe. Aquí se reconoce al dador de todo bien. Cuando el pan se retira, algo más se va. La mesa pierde su centro espiritual. La comunión se debilita. La cobertura se diluye. La abundancia se ve interrumpida. No porque el objeto en sí tenga poder, sino porque el principio que lo sustenta ha sido ignorado. El pan consagrado es más que un símbolo, es un acto profético. Un altar en miniatura que declara: en esta casa hay pacto. Por eso nunca debe ser removido, porque quitarlo es olvidar. Y olvidar es abrir la puerta al desgaste espiritual. Dios honra lo que fue establecido por Él, no cambia sus principios, no adapta sus promesas a las modas. Lo que instituyó en el tabernáculo lo confirmó en la cruz. Lo que se reveló en el maná se consolidó en el pan partido. Su provisión es constante para aquellos que viven bajo su cobertura. El pan consagrado sobre la mesa es señal de que esa cobertura se reconoce, se honra, se proclama, y quien lo mantenga con fe verá los frutos de esa honra manifestarse en todas las áreas de su vida. Cuando algo consagrado se retira de su lugar, no queda vacío, se rompe una cobertura. Lo espiritual no opera en ausencia, sino en presencia. El altar que no está encendido se convierte en terreno vulnerable, susceptible a todo tipo de interferencias. Lo que se ha colocado sobre la mesa como símbolo de pacto no puede ser tratado con ligereza. Cuando el pan consagrado desaparece, también desaparece el testimonio visible de honra. Y sin honra no hay activación del favor divino. Sin testimonio no hay recordatorio. Sin recordatorio, el corazón se acomoda, se olvida, se vuelve tibio. Es en esa tibieza
donde la escasez encuentra espacio para crecer, no solamente escasez material, sino escasez de paz, de dirección, de propósito. El objeto sobre la mesa es más que símbolo. Es una frontera espiritual entre lo que Dios ha establecido y lo que el mundo quiere imponer. Las Escrituras no suavizan el efecto del olvido espiritual. En Jeremías 2:32 el Señor dice: ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Sin embargo, mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. El olvido de Dios no siempre comienza con palabras. Muchas veces comienza con gestos, con espacios que se vacían, con símbolos que se retiran, con costumbres santas que se interrumpen. Cuando se retira el pan consagrado de la mesa, no es simplemente un acto físico, es una señal de que algo ha perdido su valor en lo espiritual. No importa si hubo una intención inocente, el mundo espiritual no responde a la intención, responde al orden, a la obediencia, al principio que se respeta o se ignora. En el libro de Jueces, cuando Israel olvidaba el pacto, Dios se apartaba y el enemigo avanzaba. No era castigo por capricho, era consecuencia del desorden. Cada vez que el pueblo removía lo sagrado, la protección también se retiraba. Jueces 2:10-11 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. El paso del tiempo no justifica el olvido. La rutina no borra la responsabilidad. Lo que se retira sin discernimiento se convierte en brecha, y la brecha se convierte en puerta abierta. La mesa, cuando está vacía de símbolos de honra, se vuelve terreno común. Ya no separa lo santo de lo profano, ya no anuncia la presencia de Dios. Se vuelve simplemente funcional, y lo funcional no transforma. Lo funcional no protege, lo funcional no edifica. Una mesa sin pan consagrado puede seguir sosteniendo platos, pero ya no sostiene pacto. Puede seguir sirviendo para conversaciones, pero no carga atmósfera espiritual. Puede seguir siendo centro del hogar, pero ya no es altar. El enemigo no necesita invadir con violencia cuando encuentra una casa donde lo sagrado ha sido removido. Solo necesita observar. Una mesa sin testimonio es una casa sin voz espiritual. Un altar apagado es una familia sin dirección. Y aunque externamente todo parezca en orden, en lo invisible hay un silencio que clama por restauración. No porque el objeto en sí tenga poder, sino porque su ausencia revela una desconexión. La palabra no trata la honra como opción, sino como fundamento. En Malaquías 1:6 Dios dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? No se pregunta si hay amor ni si hay fe, sino si hay honra. Porque la honra es la manifestación visible de la fe invisible. El pan sobre la mesa es precisamente eso, una expresión de honra constante. Su ausencia indica que la relación ha perdido centralidad. Y donde Dios deja de ser el centro, otros ocupan ese lugar. El vacío espiritual no se mantiene neutral, siempre es ocupado por algo. Distracción, costumbre, religiosidad, comodidad, pero nunca permanece en silencio, ¿no? En el tiempo de los reyes, cada vez que uno de ellos quitaba los símbolos sagrados del templo o permitía que se perdiera la reverencia, el pueblo caía en confusión. Ezequías restauró el templo después de años de abandono y halló que lo que había sido diseñado para ser morada de la gloria se había convertido en un lugar desordenado y contaminado. Segunda de Crónicas 29:5 recoge sus palabras: santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Esa restauración comenzó con un reconocimiento: lo que fue apartado para Dios no puede tratarse como algo común.
no puede ser desplazado, no puede ser retirado sin consecuencia. El pan consagrado no es una decoración más. Su retiro no es un simple cambio de estilo. Es una señal en el mundo espiritual de que la cobertura visible ha sido dejada de lado. El pan como símbolo de Cristo, como testimonio de provisión, como señal de pacto, debe permanecer porque su permanencia es lo que mantiene activa la declaración. En esta casa se honra a Dios cada día, no solo en palabras, sino en presencia. Su ausencia grita lo contrario. No es difícil entender por qué muchas casas parecen perder su orden interno cuando lo espiritual se apaga. No porque Dios los abandone, sino porque el ser humano se desconecta. En Deuteronomio 8, 10 a 14, Dios advierte al pueblo: y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, no sea que comas y te sacies, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Esta advertencia no va dirigida al tiempo de escasez, sino al de abundancia. Es cuando todo parece estar bien, que el alma se vuelve cómoda, y en la comodidad muchas veces se retira lo sagrado sin notarlo. El retiro del pan de la mesa puede no parecer significativo para el ojo natural, pero en el mundo espiritual representa una ruptura de ciclo. El pan debía estar allí perpetuamente, y cuando no está, el ciclo se interrumpe. El altar sin fuego no atrae gloria. El símbolo sin presencia no transforma. La rutina sin entendimiento no edifica. El acto de retirar aquello que representa a Cristo en el centro del hogar es una declaración involuntaria de independencia. Es decirle al cielo: ya no necesito un recordatorio constante, puedo caminar solo, y nadie camina solo sin desviarse. En el Nuevo Testamento, Pablo advierte a los creyentes de no tratar con liviandad las cosas sagradas. En 1 Corintios 11, al hablar de la cena del Señor, dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No era una amenaza, era una consecuencia espiritual. Cuando lo santo se convierte en rutina, cuando lo eterno se trata como algo casual, las consecuencias se manifiestan. No porque Dios castigue, sino porque la protección se retira. Lo que se ignora deja de operar. El pan sobre la mesa, cuando es tratado como símbolo sin peso, deja de ser canal de bendición y se convierte en elemento olvidado. La cultura moderna empuja a lo funcional. Todo lo que no parece útil es considerado prescindible, pero el reino de Dios no opera bajo lógica humana, opera bajo principios eternos. Y en ese reino, lo que parece débil es lo que porta poder. Lo que parece sencillo es lo que contiene gloria. Un pan sobre la mesa puede parecer insignificante, pero es allí donde se concentra el testimonio diario de que Dios sigue proveyendo, sigue reinando, sigue habitando. Quitar ese pan no es solo cambiar un objeto, es desplazar una verdad, es debilitar una señal, es silenciar un altar. Cuando el pan es retirado, no es solamente el hogar el que pierde, sino también la generación que lo observa. Los hijos crecen sin referencias visibles. Los visitantes llegan y no encuentran evidencia de fe tangible. La fe sin expresión visible se diluye con el tiempo. En Deuteronomio 6, Dios ordena que sus palabras estén como señales en las manos y como frontales entre los ojos, que se escriban en los postes y en las puertas. El propósito era que la verdad estuviera siempre presente, siempre visible, porque lo que se ve se recuerda, lo que se recuerda se honra, lo que se honra permanece. El retiro del pan consagrado abre la puerta a la indiferencia, y la indiferencia espiritual es la antesala de la decadencia. No se cae en oscuridad de un momento a otro,
Se llega allí gradualmente, por descuido, por omisión, por haber desplazado lo que debía permanecer. El altar vacío no emite sonido, y donde no hay sonido de honra, el cielo no responde con manifestación. Restaurar el orden implica volver a colocar lo que fue retirado, volver a establecer lo que fue ignorado, volver a consagrar lo que fue tratado con ligereza. No basta con reconocer el error, es necesario corregirlo con determinación. Volver a colocar el pan sobre la mesa no es solo corregir un gesto, es restablecer una atmósfera, es abrir de nuevo un canal, es reactivar una promesa. Dios no cambia, sus principios tampoco, pero el ser humano debe volver, debe retomar, debe reinstalar el símbolo que nunca debió haberse apartado. El hogar que comprende este principio y actúa en consecuencia no solo se protege, sino que se fortalece. La mesa vuelve a ser altar, el pan vuelve a hablar, la atmósfera vuelve a responder y el ciclo de bendición se restablece. Porque Dios honra donde es honrado y su presencia permanece donde se la hace visible. El pan sobre la mesa no es tradición, es pacto. Y el pacto que se mantiene visible permanece vigente. El que se retira se debilita, pero el que se restaura se fortalece. Y sobre ese hogar el cielo se abre. La obediencia activa el favor. No es el tamaño de la acción lo que determina el impacto espiritual, sino su alineación con la voluntad de Dios. El pan consagrado sobre la mesa, cuando es colocado y mantenido con discernimiento, se convierte en una declaración silenciosa de fidelidad. No busca protagonismo ni atención humana. Su propósito es otro: mantener viva la memoria del pacto, sostener el altar familiar, abrir el cielo sobre el hogar. Es una señal que Dios honra, y donde hay honra hay respuesta. No se trata de una práctica aislada, sino de una manifestación visible de una vida espiritual consciente. En las Escrituras, cada acto de obediencia trae consigo una manifestación. Cuando el pueblo se alineaba con el diseño divino, la provisión llegaba sin falta, la paz reinaba, la dirección era clara. En 2 Crónicas 31-21 se habla de Ezequías diciendo: en toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios, buscándolo de todo corazón, lo hizo con todo su corazón y fue prosperado. Esa conexión entre obediencia y prosperidad no es una fórmula mágica, es un principio eterno. Donde hay un corazón dispuesto, hay una mesa con pan consagrado, y donde hay pan en honra, hay propósito y plenitud. El pan sobre la mesa no se queda solo como símbolo, activa lo invisible. El orden espiritual produce frutos tangibles. Cuando Dios encuentra un hogar que no ha desplazado lo que Él estableció como señal, ese hogar se convierte en terreno fértil para su provisión. No necesariamente en formas espectaculares, pero sí constantes. Porque el que honra al Señor, aún en lo pequeño, ve su fidelidad manifestarse en lo cotidiano. Lucas 16:10 lo afirma. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La fidelidad no se mide por los gestos grandes, sino por la consistencia de los actos pequeños. Cada generación que ha experimentado la fidelidad divina ha tenido como común denominador la obediencia visible. No basta con creer en lo interno, la fe necesita expresión. El pan consagrado sobre la mesa es una forma de expresión espiritual. Es un acto profético que dice: aquí no olvidamos de dónde viene la provisión. Aquí reconocemos que la fuente no es el trabajo, ni el esfuerzo humano, sino el Dios que da pan a sus hijos. Salmo 37:25 lo declara con seguridad. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El pan sobre la mesa responde a esta verdad. No mendiga, proclama,
no implora, recuerda. Es un testimonio que sostiene la herencia. En el orden espiritual no hay casualidades. Todo lo que se mantiene con reverencia tiene su recompensa. La palabra no deja espacio para ambigüedad cuando habla de bendición que alcanza a la casa entera. En Deuteronomio 28, Dios promete que si se obedecen sus mandamientos, las bendiciones perseguirán al pueblo y los alcanzarán. Dice el versículo 5, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Bendita tu canasta y tu arteza de amasar. Todo comienza en casa, todo se activa desde adentro. Y el pan sobre la mesa, consagrado y mantenido con fe, se convierte en punto de partida para la bendición extendida. No se trata de manipular a Dios con actos externos, sino de establecer una atmósfera donde su presencia pueda manifestarse sin obstáculos. Cuando el hogar refleja orden espiritual, la bendición encuentra reposo. Isaías 32, 18 lo expresa con claridad. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esa paz no es producto de circunstancias externas, sino de un ambiente consagrado. Y el pan sobre la mesa contribuye a ese ambiente, no como una fórmula, sino como una expresión de orden y pacto. Cuando permanece allí, recordando la provisión divina, el hogar se convierte en lugar de descanso espiritual. En el libro de Salmos, David declara: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34, 10. Esa búsqueda no siempre se manifiesta en ayuno o clamor, sino también en actos cotidianos que honran a Dios. Tener el pan visible sobre la mesa es una forma de buscar a Dios, no en desesperación, sino en confianza. Es decir, aquí está tu señal, aquí está tu pan, aquí está nuestra mesa preparada. Y a esa señal Dios responde con fidelidad, porque Él no ignora los actos de honra, no pasa por alto los símbolos que proclaman su señorío. El pan consagrado también protege, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Es un recordatorio constante para los habitantes de la casa de que hay una autoridad mayor que la humana, una dirección que no proviene de la lógica, una cobertura que no depende del esfuerzo propio. En Éxodo 12, cuando Dios instruye al pueblo sobre la Pascua, cada casa debía marcar su entrada con sangre. Esa sangre era señal para que el destructor pasara de largo. Hoy, esa sangre sigue teniendo poder. Y el pan sobre la mesa, consagrado en el nombre de Jesús, es una proclamación de que en esa casa hay pacto, de que en esa casa hay memoria activa del sacrificio, de que en esa casa la muerte no tiene lugar. El favor que se activa mediante la obediencia no es una teoría, es una realidad que transforma atmósferas. Donde hay orden espiritual hay autoridad. Donde hay autoridad hay cobertura. Donde hay cobertura hay abundancia. No necesariamente en abundancia material inmediata, pero sí en suficiencia, en dirección, en paz interior, en salud del alma. El pan consagrado no compra nada, pero honra a quien lo da todo. No sustituye la fe, pero la manifiesta. No reemplaza la oración, pero la complementa. Es parte del altar que no cesa, del fuego que no se apaga, de la señal que no se retira. Por eso quien mantiene ese pan visible sobre la mesa no solo honra un principio, se convierte en parte activa de una dimensión espiritual donde la fidelidad de Dios se hace evidente. No por mérito humano, sino por alineación. Porque en el reino los que se alinean cosechan, los que honran reciben, los que no se olvidan permanecen, y los que perseveran en los pequeños actos de fidelidad disfrutan del cumplimiento de las promesas que no fallan. La verdadera consagración de la mesa es un acto de fe que transforma el ambiente del hogar en un santuario vivo. Cuando en el centro de la casa se mantiene el pan consagrado,
el ambiente se llena de una atmósfera de pacto y provisión, un recordatorio constante de que el Señor es el centro y sustentador de la vida familiar. La palabra de Dios proclama en Salmo 23, 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa imagen es el modelo que se debe replicar en cada hogar, pues la mesa no es simplemente un objeto funcional, sino un altar sobre el cual se instala la bendición divina. Al consagrar la mesa se invita a Dios a habitar en medio del hogar, estableciendo una línea de defensa contra las fuerzas que buscan sembrar desorden y carencia. En Deuteronomio 6, 6-9 se instruye que las palabras del Señor se fijen en el corazón y se manifiesten en los espacios cotidianos, mostrando que cada rincón debe estar impregnado de su presencia. Así, al colocar el pan consagrado sobre la mesa, se convierte en un símbolo tangible de la dependencia en el Dios que provee y protege. El acto de mantenerlo sagrado en su lugar no es una formalidad, sino una declaración de soberanía, manifestando el compromiso de honrar lo divino cada día. Este principio se hace presente en la costumbre antigua donde se renovaban los panes de la proposición en el tabernáculo, recordando a Israel que siempre debía estar en constante comunicación con su Creador. La renovación semanal con el pan dispuesto en 2 hileras impecables era una señal de la permanencia del pacto y un recordatorio de la provisión continua. La práctica es un eco del espíritu del maná en el desierto, que cada mañana era una nueva muestra del cuidado divino. Así, en el hogar actual, la presencia del pan consagrado sobre la mesa activa una cadena de bendición y protección, invitando a la meditación y al reconocimiento de que no se actúa por medios propios, sino bajo la guía del Altísimo. El proceso de consagración se realiza mediante la oración y la meditación en la palabra, invocando la presencia de Dios para que transforme cada acto cotidiano en un acto sagrado. En Lucas 24, 30, 31 a 31 se evidencia cómo la presencia de Cristo se reconocía en la fracción del pan, y es en ese gesto donde reside el poder de la comunión verdadera. No es necesario recurrir a expresiones grandilocuentes, basta con un corazón sincero y un espíritu dispuesto a honrar lo eterno. Al levantar la vista hacia la mesa, se reafirma que en ella mora el Dios de abundancia, que alimenta a sus hijos y cuida de cada detalle. El establecimiento de este altar doméstico requiere intención y constancia. No es la acumulación de bienes lo que asegura la presencia del Señor, sino el acto mismo de elegir conscientemente que la mesa sea un lugar de encuentro con lo divino. En 1 Corintios 11 se muestra la importancia de participar en la cena del Señor con reverencia, reconociendo que es un medio de recibir la gracia y la fortaleza espiritual que se manifiesta en cada porción del pan compartido. Esa práctica, al repetirse de manera solemne, fortalece la unión familiar y establece una barrera espiritual que resguarda al hogar de las inclemencias del mundo. Cada vez que se consagra la mesa, el espíritu de obediencia se renueva y se reafirma en el hogar. Es una invitación silenciosa a vivir en comunión con el Creador, a reconocer que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en la bendición constante que proviene de honrar al Señor en lo cotidiano. Así, la mesa se transforma en un recordatorio vivo de que Dios provee, cuida y sostiene a aquellos que le honran. Y es en ese acto de fe que se asegura la abundancia en todas las áreas de la vida. La presencia del pan consagrado sobre la mesa no solo activa bendición, sino que redefine el propósito del hogar. Lo transforma de espacio ordinario a territorio sagrado,
No se trata únicamente de asegurar provisión, sino de establecer una mentalidad de reino dentro del corazón familiar. El verdadero impacto de este acto no está solo en lo que sucede a nivel visible, sino en cómo moldea la manera de pensar, de hablar y de vivir. Cuando el altar está en su lugar, la casa se alinea con los ritmos del cielo. La mesa ya no es solo punto de encuentro, sino plataforma de destino. Quien decide no retirar este pan, decide caminar bajo una visión mayor, donde cada gesto cotidiano se convierte en instrumento de transformación. Porque donde hay honra, hay visión, y donde hay visión, hay avance. Así, el hogar deja de ser un simple refugio para convertirse en una extensión del reino. Y desde allí, Dios puede levantar generaciones que no solo habiten bajo bendición, sino que la aporten y la expandan. El pan permanece, la presencia habita, y en esa unión silenciosa entre obediencia y propósito nace una nueva forma de vivir, una que no depende del mundo, sino del cielo.